pueblo de San Esteban siempre había estado envuelto en un aire de misterio. Las historias de una bruja que habitaba en el bosque cercano eran conocidas por todos, transmitidas de generación en generación. Los ancianos advertían a los niños sobre no aventurarse demasiado lejos, especialmente durante la noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo y las sombras parecían cobrar vida propia. Ana había crecido escuchando estas historias. A pesar de las advertencias, su naturaleza curiosa siempre había sentido una extraña atracción hacia el bosque. Había algo en las historias de la bruja que no solo la asustaba, sino que también despertaba su interés. Una noche, bajo la luz plateada de una luna llena, Ana decidió que era hora de descubrir la verdad por sí misma. Vestida con ropas abrigadas y llevando una linterna, Ana se adentró en el bosque. Los árboles, altos y retorcidos, formaban un dosel que casi bloqueaba la luz de la luna, dejando solo pequeños haces de luz que penetraban la oscuridad. El aire estaba frío y húmedo, llenando sus pulmones con un olor terroso y antiguo. Mientras avanzaba, los sonidos del bosque nocturno llenaban sus oídos. El crujir de las hojas bajo sus pies, el ulular de un búho en la distancia y el susurro del viento que parecía llevar con él antiguos secretos. Cada paso la llevaba más lejos de la seguridad del pueblo y más cerca del corazón del misterio. Después de lo que parecieron horas, Ana llegó a un claro en el bosque. En el centro, un antiguo altar de piedra se alzaba, cubierto de musgo y rodeado de velas que sorprendentemente estaban encendidas. Las inscripciones en el altar eran extrañas y arcaicas, y aunque Ana no podía leerlas, sentía una energía poderosa emanando de ellas. Antes de que pudiera examinar más de cerca, sintió una presencia detrás de ella. Se giró rápidamente y se encontró cara a cara con la bruja. Era una figura alta, envuelta en oscuros ropajes que parecían absorber la luz de la luna. Su rostro estaba oculto bajo una capucha, pero sus ojos brillaban con un fuego interno. En su mano sostenía un bastón coronado con un cristal que emitía una luz espectral. «¿Qué haces aquí, niña?». La voz de la bruja era profunda y resonante, llena de autoridad y una pizca de curiosidad. Ana, a pesar del miedo que sentía, mantuvo su postura y respondió: «He venido a descubrir la verdad sobre ti. Quiero saber por qué todos te temen y qué haces en este bosque». La bruja la miró fijamente por un momento que pareció eterno, antes de esbozar una leve sonrisa. La verdad tiene un precio, y no siempre es lo que uno espera. Te advierto, niña, que hay cosas que es mejor no saber. Pero Ana, con su espíritu intrépido, replicó: «Estoy dispuesta a pagar el precio». La bruja asintió lentamente. «Muy bien. Entonces, sigue adelante. Pero recuerda, lo que descubras aquí puede cambiar tu vida para siempre». Con esas palabras, la bruja se desvaneció en el aire, dejando a Ana sola en el claro, con el altar y sus misteriosas inscripciones. La joven se acercó más al altar, decidida a desentrañar sus secretos, mientras la luna llena brillaba intensamente sobre ella, marcando el inicio de una aventura que la llevaría a los rincones más oscuros de la magia y la redención. Ana permaneció inmóvil por un momento, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La bruja había desaparecido tan repentinamente como había aparecido, dejando atrás una atmósfera cargada de misterio y magia. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación seguía intacta. Con pasos firmes, se acercó al altar, sus ojos examinando cada detalle. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre las inscripciones talladas en la piedra. Al observar más de cerca, Ana notó que los símbolos eran una mezcla de lenguas antiguas y extraños glifos que no había visto antes. Los contornos del altar estaban decorados con figuras retorcidas que parecían cobrar vida bajo la luz temblorosa. Mientras examinaba el altar, sintió una brisa fría que erizaba su piel. El aire parecía vibrar con una energía palpable. De repente, uno de los símbolos comenzó a brillar con una luz tenue y azulada.
Ana extendió la mano hacia él, su curiosidad superando cualquier temor. Al tocar el símbolo, una corriente de energía recorrió su brazo, provocando un leve dolor que rápidamente se convirtió en una sensación cálida y reconfortante. El símbolo se apagó y el altar comenzó a moverse. La piedra pesada se deslizó hacia un lado, revelando una escalera de piedra que descendía en la oscuridad. Ana, con el corazón acelerado, encendió su linterna y comenzó a bajar, sus pasos resonando en la escalera angosta y sinuosa. La escalera terminaba en una cámara subterránea, iluminada por antorchas montadas en las paredes. En el centro de la habitación había una mesa cubierta con un manto negro, sobre la cual descansaban varios objetos. Una daga ceremonial, un libro encuadernado en cuero viejo y una pequeña caja de madera con intrincados grabados. Antes de que pudiera investigar más, una figura se materializó en la penumbra. La bruja, con su imponente presencia, apareció nuevamente. Esta vez, su capucha estaba baja, revelando un rostro marcado por arrugas profundas y ojos que parecían contener siglos de sabiduría y sufrimiento. «Has sido valiente, niña», dijo la bruja, con una voz que ahora tenía un tono más suave. «Este es mi santuario, donde se realizan los rituales más poderosos. Aquí es donde comenzó mi historia, y aquí es donde te contaré la verdad». Ana se quedó en silencio, escuchando atentamente. «Hace siglos fui una sanadora en este pueblo», comenzó la bruja. «Usaba mis conocimientos para ayudar a los enfermos y necesitados, pero la gente temía lo que no entendía. Un día, una plaga azotó el pueblo y en su desesperación me culparon a mí. Me acusaron de brujería y me condenaron a muerte». La bruja hizo una pausa, sus ojos reflejando el dolor de esos recuerdos. En su ignorancia y miedo cometieron una terrible injusticia. En mis últimos momentos, hice un pacto con fuerzas oscuras para salvar mi vida y vengarme de aquellos que me traicionaron. Así fue como me convertí en la bruja que ves hoy. Ana sintió un nudo en la garganta. La historia de la bruja era trágica y llena de sufrimiento, pero también de una profunda injusticia. ¿Y las desapariciones en el pueblo son parte de tu venganza?, preguntó Ana, con un hilo de voz. La bruja asintió lentamente. Sí, los sacrificios son necesarios para mantener mi poder y asegurar que aquellos que me hicieron daño nunca encuentren paz. Pero también he llegado a arrepentirme de mis acciones. No es la vida que quería, solo quería justicia. Ana sintió una mezcla de emociones, compasión, temor y una creciente determinación de ayudar. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Hay alguna forma de romper esta maldición? La bruja la miró con una chispa de esperanza en sus ojos. Sí, pero no será fácil. Requiere un ritual poderoso y peligroso, y necesitaré tu ayuda para llevarlo a cabo. Ana respiró hondo, asimilando la magnitud de lo que se proponía hacer. Estoy dispuesta a intentarlo. Dime qué debo hacer. La bruja esbozó una leve sonrisa y asintió. Muy bien. Primero, necesitamos reunir ciertos elementos para el ritual. Luego, deberemos esperar a la próxima luna llena. Hasta entonces, te enseñaré todo lo que necesitas saber. Con esa promesa, Ana se preparó para embarcarse en una aventura que pondría a prueba su valentía y determinación, y que la llevaría a los confines más oscuros de la magia y la redención. Durante las siguientes semanas, Ana pasó cada noche en el santuario subterráneo con la bruja. Bajo la tenue luz de las antorchas, aprendió sobre antiguos rituales, hierbas místicas y símbolos arcanos. Cada lección estaba impregnada de la sabiduría y la amargura de la bruja, cuyo verdadero nombre, descubrió Ana, era Serafina. Serafina le explicó los elementos necesarios para el ritual: una flor de luna que solo crecía en lo más profundo del bosque, una pluma de cuervo consagrada bajo la luna llena, y una gema de sangre, un rubí infundido con la esencia de un sacrificio. Mientras buscaban estos elementos, Serafina le contó más sobre su trágica historia y cómo llegó a hacer el pacto con las fuerzas oscuras. Ana sentía una mezcla de compasión y temor por Serafina.
La bruja había sido una mujer bondadosa, convertida en un ser oscuro debido a la traición y el miedo de su pueblo. Cada detalle de la historia fortalecía la resolución de Ana de ayudarla a romper la maldición, a pesar del peligro que esto implicaba. Una noche, mientras recolectaban la flor de luna, Serafina le contó a Ana sobre el precio del ritual. Para romper la maldición, debo renunciar a todo mi poder y liberar las almas atrapadas. Esto me llevará a mi muerte definitiva, pero también traerá paz a todos aquellos que he atormentado. Ana quedó impactada por la revelación. ¿No hay otra forma? ¿Debes morir para romper la maldición? Serafina asintió con tristeza. Es el único camino. Mi vida está ligada a este poder oscuro. Liberarlo significa liberarme también. Ana se sintió abrumada por la gravedad de la situación, pero sabía que debía seguir adelante. No podía permitir que Serafina continuara viviendo en esa tortura eterna, ni que más personas sufriesen por ello. Con los elementos del ritual reunidos, solo quedaba esperar a la próxima luna llena. Durante ese tiempo, Serafina y Ana trabajaron juntas en la preparación final. La bruja enseñó a Ana a trazar los símbolos protectores y a entonar los cánticos necesarios para invocar el poder necesario. Finalmente, la noche de la luna llena llegó. El aire estaba cargado de energía y el claro del bosque donde se encontraba el altar brillaba con una luz sobrenatural. Serafina y Ana comenzaron el ritual colocando la flor de luna y la pluma de cuervo en el altar y depositando la gema de sangre en el centro. Mientras Ana entonaba los cánticos, Serafina se arrodilló frente al altar, levantando su bastón hacia la luna. La luz del cristal en la punta del bastón se intensificó, envolviendo a la bruja en un halo resplandeciente. Los símbolos en el altar comenzaron a brillar, resonando con un poder ancestral. De repente, el aire se llenó de murmullos y susurros. Las almas atrapadas por la maldición de Serafina aparecieron como figuras espectrales alrededor del claro. Algunas lloraban, otras gritaban en silencio, pero todas estaban allí, testigos del desenlace final. Ana sintió una presencia maligna acercándose. De las sombras del bosque emergieron figuras oscuras, espíritus vengativos que intentaban detener el ritual. Con una mezcla de terror y determinación, Ana trazó los símbolos protectores en el aire, creando un escudo que mantenía a raya a las entidades oscuras. Serafina, envuelta en la luz, comenzó a recitar el conjuro final. Su voz resonaba con un poder que sacudía la tierra bajo sus pies. La gema de sangre estalló en un destello de luz roja y un grito de agonía llenó el aire, mientras las almas eran liberadas una por una, ascendiendo hacia el cielo nocturno. La bruja, con lágrimas rodando por sus mejillas, gritó las últimas palabras del conjuro. La luz se intensificó hasta cegarlos, y en ese momento, Serafina se desvaneció en un estallido de energía pura. Las almas liberadas se elevaron hacia la luna, desapareciendo en su resplandor. Cuando la luz se desvaneció, Ana cayó de rodillas, agotada pero aliviada. El altar estaba vacío y las sombras se habían retirado. La paz había vuelto al bosque y el sacrificio de Serafina había roto la maldición. Ana se levantó lentamente, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. La bruja había encontrado su redención y aunque había pagado el precio final, había traído paz a las almas atormentadas y al pueblo. Con el corazón lleno de gratitud y respeto, Ana regresó al pueblo, sabiendo que la historia de Serafina y su sacrificio sería recordada como una lección de redención y valentía. La luna llena estaba en su punto más alto, bañando el bosque en una luz plateada que parecía iluminar cada rincón oscuro. Ana se encontraba junto al altar, sintiendo la energía pulsante del lugar. Serafina, la bruja, estaba lista para comenzar el ritual que liberaría a las almas atrapadas y rompería su maldición, aunque a un alto precio. Serafina colocó cuidadosamente los elementos recolectados en el altar: la flor de luna,
la pluma de cuervo consagrada y la gema de sangre. Los símbolos arcanos brillaban intensamente bajo la luz de la luna, resonando con una energía antigua y poderosa. Ana observaba con atención cada fibra de su ser en alerta, sabiendo que estaban a punto de enfrentar algo muy peligroso. «Recuerda, Ana», dijo Serafina con una voz que mostraba una mezcla de determinación y resignación. «Debes mantener el escudo protector alrededor del altar mientras realizo el conjuro. No dejes que nada nos interrumpa». Ana asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Comenzó a trazar los símbolos protectores en el aire, sus manos moviéndose con precisión mientras entonaba los cánticos que Serafina le había enseñado. Una barrera de luz se formó alrededor del altar, brillando con una intensidad creciente. Serafina levantó su bastón, el cristal en la punta resplandeciendo con una luz espectral. Comenzó a recitar las palabras del conjuro, su voz resonando a través del claro como un eco de poder. A medida que las palabras se intensificaban, las velas alrededor del altar parpadearon y las inscripciones en la piedra comenzaron a brillar. El aire se llenó de murmullos y susurros. Las almas atrapadas comenzaban a aparecer alrededor del altar, observando el ritual con ojos espectrales llenos de esperanza y desesperación. Ana mantuvo su concentración, sintiendo las sombras moviéndose en la periferia de su visión. Sabía que los espíritus vengativos no permitirían que el ritual se completara sin luchar. De las profundidades del bosque emergieron figuras oscuras y retorcidas, espíritus que habían sido atraídos por el poder del ritual. Se abalanzaron hacia el altar, intentando romper la barrera protectora. Ana, con el corazón acelerado, reforzó el escudo con toda su fuerza, sus palabras resonando con una intensidad feroz. Las sombras chocaron contra la barrera, pero fueron repelidas por la luz. Ana sintió el impacto como una onda de energía, pero se mantuvo firme. Serafina continuó recitando el conjuro, su voz elevándose a un clímax poderoso. La gema de sangre en el centro del altar comenzó a brillar con una luz roja intensa, llenando el claro con un resplandor sobrenatural. «Ahora, Ana», gritó Serafina, y Ana supo que había llegado el momento crucial. Canalizó toda su energía en el escudo, protegiendo a Serafina mientras la bruja recitaba las últimas palabras del conjuro. Un destello de luz cegadora emanó de la gema de sangre, y Ana sintió una explosión de energía que la hizo retroceder. Cuando la luz se desvaneció, el claro quedó en silencio. Las sombras habían desaparecido y las almas atrapadas comenzaban a ascender hacia el cielo, liberadas finalmente de su tormento. Serafina se arrodilló, agotada pero con una expresión de paz en su rostro. «Está hecho», murmuró, su voz apenas un susurro. «Las almas están libres y mi maldición se ha roto». Ana se acercó a Serafina, ayudándola a levantarse. La bruja la miró con gratitud, sus ojos llenos de una calma que Ana nunca había visto antes. «Gracias, Ana. Tu valentía ha salvado muchas almas, incluida la mía». De repente, el aire se llenó de un zumbido ominoso. Las almas liberadas habían ascendido, pero la esencia del pacto oscuro aún buscaba una resolución. Un portal oscuro comenzó a formarse en el centro del altar, atrayendo la atención de ambas mujeres. «El pacto no se romperá sin un último sacrificio», dijo Serafina con voz temblorosa, comprendiendo lo que debía hacer. «Debo entrar en el portal para cerrar el ciclo de una vez por todas». Ana quiso protestar, pero sabía que no había otra opción. Con lágrimas en los ojos, abrazó a Serafina una última vez. «Nunca te olvidaré», dijo, su voz quebrada por la emoción. Serafina asintió, con una sonrisa triste. «Tampoco yo a ti, Ana. Sigue adelante y vive una vida llena de luz. Esa será mi redención final». Con esas palabras, Serafina se dirigió hacia el portal. La oscuridad la envolvió mientras ella caminaba con dignidad y propósito, hasta que su figura desapareció por completo. El portal se cerró con un estallido final de energía,
dejando el claro en un silencio absoluto y pacífico. Ana se quedó sola en el claro, mirando el altar ahora vacío. La luna llena todavía brillaba intensamente, pero el aire estaba más tranquilo y sereno. Sabía que el sacrificio de Serafina había traído paz no solo a las almas atrapadas, sino también a su propio espíritu. Con el corazón lleno de gratitud y una nueva determinación, Ana regresó al pueblo. Sabía que tenía una historia que contar, una historia de valentía, sacrificio y redención que cambiaría la percepción del pueblo sobre la bruja y les recordaría que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una chispa de luz esperando ser descubierta. Ana regresó al pueblo en silencio, con la luz de la luna llena guiando su camino. El peso de lo que había presenciado y participado era abrumador, pero también se sentía liberada. Había ayudado a romper una maldición antigua y había presenciado el sacrificio final de Serafina. Sabía que su vida nunca sería la misma. Al llegar al pueblo, encontró que todo estaba en calma. Los habitantes dormían pacíficamente, ajenos a los eventos que se habían desarrollado en el bosque. Ana sabía que tenía una historia que contar, una verdad que podría cambiar las percepciones y traer paz a su comunidad. Pero también entendía que debía hacerlo con cuidado, honrando la memoria de Serafina. A la mañana siguiente, Ana convocó a una reunión en la plaza del pueblo. Los habitantes, curiosos por la convocatoria inesperada, se reunieron alrededor de Ana mientras ella se preparaba para hablar. Su voz, aunque temblorosa al principio, se llenó de determinación a medida que relataba la historia de Serafina y su sacrificio. Amigos, comenzó Ana, vengo a contarles una historia que muchos de ustedes conocen, pero que pocos entienden completamente. Es la historia de Serafina, la bruja del bosque. Pero no es solo una historia de terror, es una historia de injusticia, redención y sacrificio. Con cada palabra, Ana describió la vida de Serafina antes de ser condenada, su pacto con las fuerzas oscuras y su vida como bruja. Explicó cómo había decidido ayudar a Serafina a romper su maldición y el ritual que llevaron a cabo juntas. Los rostros de los aldeanos reflejaban una mezcla de asombro, miedo y compasión mientras escuchaban atentamente. Serafina fue traicionada por aquellos a quienes ayudó, continuó Ana, pero en sus últimos momentos eligió el camino de la redención. Su sacrificio ha liberado no solo a las almas atrapadas, sino también a nuestro pueblo de la sombra de su maldición. Al terminar su relato, un silencio profundo se apoderó de la plaza. Los aldeanos miraron a Ana con nuevos ojos, comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Finalmente, el alcalde dio un paso adelante, su expresión llena de respeto y gratitud. Ana, dijo el alcalde, has traído paz a nuestro pueblo y has honrado la memoria de Serafina de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Gracias por tu valentía y por compartir esta verdad con nosotros. Los aldeanos, uno por uno, se acercaron a Ana, ofreciendo palabras de agradecimiento y consuelo. La historia de Serafina se extendió rápidamente por el pueblo, transformándose de una leyenda de terror a una lección de redención y esperanza. En los días que siguieron, Ana notó cambios sutiles pero significativos en el pueblo. Las antiguas supersticiones comenzaron a disiparse, reemplazadas por una nueva comprensión y respeto hacia lo desconocido. Las historias de la bruja del bosque ahora incluían su sacrificio y valentía, y su legado se convirtió en una fuente de inspiración. Ana, por su parte, encontró una nueva dirección en su vida. Decidió dedicarse a estudiar las antiguas artes de la sanación y la protección, utilizando los conocimientos que había adquirido de Serafina para ayudar a su comunidad. Su experiencia con la bruja le había mostrado el poder de la compasión y la necesidad de justicia, y estaba decidida a aplicar esas lecciones en todo lo que hacía. Un año después del ritual, el pueblo celebró una ceremonia en honor a Serafina. Construyeron un pequeño monumento en el claro donde se había realizado el ritual, un recordatorio de la historia de la bruja y su sacrificio. La ceremonia fue una mezcla de solemnidad y gratitud, con Ana liderando las oraciones y las ofrendas.
En la tranquilidad del claro, bajo la luz de una nueva luna llena, Ana se sintió en paz. Sabía que Serafina estaba finalmente libre y que su sacrificio no había sido en vano. Mirando el monumento, Ana susurró una última oración de agradecimiento, sintiendo una cálida brisa que parecía responderle. La historia de Ana y Serafina había llegado a su fin, pero su legado viviría para siempre en los corazones y las mentes del pueblo de San Esteban. La oscuridad había sido vencida por la luz, y la bruja del bosque se había convertido en un símbolo de redención y esperanza, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de luz esperando ser descubierta. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder el mejor compilado de historias de terror. No lo escuches solo. Una terrorífica historia de nuestro canal.